Buenas a todos, mi nombre es Edu y hoy estamos en este lugar que se llama el Jardín de los Milagros. Está en Nuevo Vedado y les voy a poner por aquí el mapa para que vean cómo llegar. No me voy a centrar mucho en la dirección ni nada porque la verdad es muy fácil de llegar. Cualquier taxista los puede traer, pueden usar la nave, que es lo que he estado usando últimamente para ir a estos lugares. Una vez llegan aquí se dan cuenta que el lugar está precioso, tiene muchas plantas, plantas que cuelgan, plantas de la tierra, tiene un gatico en la puerta para recibirte, que bueno, estarán viendo videos del gatico mientras se lo digo. Entonces tienen como dos partes, la parte de adelante, que es una parte techada, donde tienen 5 mesas, y una parte de atrás, que es una parte que lo que tiene es un techo de plantas. El menú, en cuanto llegamos nos damos cuenta que el menú tiene como dos tipos de comida, o sea, por un lado puedes pedir comida al plato, como son las masas de cerdo, o la langosta, o los camarones, o ese tipo de cosas. Los precios, bueno, hay precios que están en carta y precios que no están en carta. Por ejemplo, la langosta no está en carta y son 2.500 pesos hoy. Llegamos allá atrás y nos damos cuenta que la parrilla que tienen es una parrilla con carbón, que por supuesto ya saben que el sabor es totalmente diferente. Entonces, les dije, recuerden que tenían dos conceptos. Un concepto es al plato, como es lo que hacen con la langosta, con las masas, etc. Y tiene otro concepto que es por peso de los alimentos. O sea, pedimos por ejemplo la costilla y el corte transversal de cerdo, que es como decir un ribeye pero de cerdo, parecido, no es lo mismo por supuesto, pero es un corte transversal de la pierna del cerdo. Eso lo venden por libra, o sea, tienen sus cortes hechos ya y tú vas atrás y eliges el corte que deseas. Pedimos unas croqueticas que bueno, ya voy a probar y les digo qué tal me parece. Las croquetas, acabamos de comer las croquetas crujientes por fuera, suavecitas por dentro. No te voy a decir que me exploten la mente, son las primeras croquetas de carnero que como en mi vida. Tiene un sabor bien particular, de hecho, entre todos los que estamos aquí, los 5 dijimos cosas diferentes de qué eran las croquetas, hasta que vino un muchacho y nos dijo, no, son de carnero, porque ¿quién iba a adivinar unas croquetas de carnero? Pero están bastante ricas, son bastantes unidades, pedimos una sola ración y todos comimos 2 por lo menos. Aquí tengo el gatico dándome vuelta. Entonces nada, llegaron los chorizos también y vamos a probarlos y les digo qué tal me parece. Son dos tipos de chorizos diferentes, uno rojo y uno blanco, aquí como ven, blanco. Muy fácil de comer, no es un chorizo duro ni nada de eso, suavecito, incluso la parte de afuera, ustedes saben, el nailito que se traen por fuera, está súper rico. Voy a probar la salsita ahora, se nota que son dos tipos de chorizo diferentes, o sea, el rojo se siente picantico y con un sabor más fuerte, mientras que el blanco es más suavecito. Vamos a probar la salsa esta con la que viene, a ver qué tal. Bueno, la salsa es una salsa como una salsa de barbacoa, me imagino, después me voy a preguntarle al muchacho. Está bastante rica, para acompañar por ejemplo el chorizo blanco, que lo siento un poquito flojo de sabor para mi gusto personal. Está súper genial, además viene con estas cositas de boniato, están súper ricas también, crujientes. Bueno, ya nos compramos los dos aperitivos y les puedo decir que por ejemplo las croquetas serán una cosa súper diferente, pero personalmente yo le daría un 7, o sea, está muy bien hecha, muy bien elaborada, pero el sabor, ustedes saben, es algo diferente, no tengo que compararlo, entonces me vuelvo loco a la hora de ver si está mejor o peor que otro, porque no sé, pero son únicas, o sea, tienen un sabor bastante único. De hecho ya les dije, entre todos los que estamos en la mesa no supimos decir de qué sabor era, precisamente porque es algo que nunca hemos probado antes. Pero sin embargo, los chorizos parrilleros estos que pedimos, están brutales, o sea, son un 10. Viene un chorizo picante rojo, los dos son de cerdo. Un chorizo rojo picante, un chorizo blanco, no blanco, pero bueno, más claro. El chorizo rojo está espectacular para comérselo hasta solo. Entonces tiene una salsita como si fuera barbacoa, que está súper rico. Trae también maní arapiñado, o sea, maní dulce con azúcar por fuera. Trae unas galletitas saladas y trae unos pedacitos de boniatos. Para mí es un 9, porque está brutal, o sea, lo repetiría cada vez que viniera, verdaderamente. Usamos todo lo que se hace en la cocina y en bar natural. La mayor parte de las cosas las tenemos nosotros aquí. O sea, hierbabuena, perejil. Orégano. Un lugar bastante ecológico. El cebollino y por allá también. Cebollín. Chucha, la hierba, Y el romero. da abasto. No al 100%, pero bueno, nos resulta bastante. Hay cosas que no hay que salir a buscar. Estos son panales de abejas de la tierra. Que ya son trabajadoras aquí de nosotros, ya son las que nos encargan de cuidarnos. He's saying they're workers of them. Este es el panal principal, que es un tronco que se trajo de Pinas del Río. That's the main colony. Y de ahí ellas van ya expandiéndose. Cada vez que nace una reina nueva, ellas la sacan de ahí y ya tienen que buscarse
Seguro que estas son en las puertas están las guardianas, estas son guardianas, en cada uno hay una guardiana. Las de aquí no pueden entrar aquí ni las de aquí, cada cual es como si fueran países diferentes. Qué cosa más rara es. ¿Y esos chiquiticos también son parales? Eso todavía no han... Eso cuando se forme revuelto que nace una reina nueva, esto se abre y ella sale y busca un lugar y se... Me imagino que ustedes tengan a alguien que le sepa esto. Eso más bien es natural, de la naturaleza ella misma sabe como... No te creo. Cuando ellas tienen un lugarcito, si no encuentra un lugar aquí por medio de países, se va por ahí. Pero si tiene un lugar cerca, ella viene y a medida que va creciendo la vamos O sea, no tiene ningún proceso que tengan que cogerla y pasarla para La allá. naturaleza sale buscando donde puede meterse. ¿Qué tal? Ellas no pican, no tengan miedo que ellas no pican. They don't sting, you're fine. No, de hecho, ni vuelan yo creo, ¿eh? Sí, bueno, sí, Sí, si había una afuera ahora mismo. Son más chiquiticas. sí, bueno, son más chiquiticas. Más chiquitas de lo normal. Coño, jamás había visto un panal. Oh, wow. Todo esto lo van haciendo ella, construyendo ella. Empiezan chiquititas y van creciendo. Sí. Esta es la cloaca, aquí es donde hacen sus necesidades y eso. Oye, vale. Ellas son bastante organizadas. They have a toilet and everything. Entonces todas estas cosas están llenas de miel. All those things are full of honey. Wow. Se puede ver, a ver quién quiere tener el honor de probar la miel? de pinchar. Mira, mira ahora cuando pinche, mira cómo sale la miel. Dale. A ver. Ay, sí. Ah. ¿Puedo probar? Ladies. Suck it. I'm gonna take it and beat. Wow, it's honey. It's very sweet. It's beautiful. It's really nice. Métele mariposa. Métele la garganta a la fila. Oh, Está riquísimo. sí está buena. Ay, qué miedillo. Miel natural, 100%. Hecha de ahorita, seguro. Ya está puesta la bolsa. Mira esta florecita que bonita. Está súper lindo. Entonces, ¿Y esto qué cosa es? somos los que aquí tenemos de todo un poco. Estos son matas de fresa. Fresa. ¿Y cómo logran que se ve con el calor que hay? Ahora mismo el otro día había unas cuantas, las recogimos. Mira si hay alguna chiquitica. Mira una chiquitica aquí. Strawberries. Mira una chiquitica aquí. How do you know? Chiquitica. What? Basil. Piso. Albahaca. Albahaca, Sí. romero. Esa fresa. Nuestra uva que está ya creciendo. Dentro de poco esto se va a llenar de uva, los racimos de uva completos. Todo Grapes. el local se llena de uva. Sí, Qué sí, rico. no, dijo. Y parte del espectáculo va a ser que cuando usted pica una picadera o algo, se le corta el racimo, se le enjuaga y se le pone la uva a la vida cortar de... Entonces, nos llegó todo ya. Nos llegó las costillas, nos llegó el transversal Yo quiero probar. y nos llegaron las langostas y entonces voy a probarlo y les digo qué tal me parecen, pero se ve brutal, se ve crujiente por fuera. ¿Qué hola que tienes que decir? Está bueno. Señores, está brutal esto. O sea, deja probar la grasa antes de darle una conclusión final. Que la grasa dice mucho del puerco. Pero las costillas las probé y están brutales. Súper tostadita por fuera, incluso quemadito en algunos lugares, pero el quemadito no es quemadito, no se siente quemadito, o sea, se siente saladito, rico. Y entonces déjenme probar la grasa ahora para decirle qué tal el corte transversal de la pierna, que es el que tiene la grasa. Que las costillas y el corte transversal están muy buenos, incluso la grasa está buena. Está súper bien cuidada la carne, se ve que es fresca, se siente suave al paladar, incluso aunque está bien cocida. Hay uno de los dos que está un poquito seco. No sé si es el transversal o si son las costillas. Las costillas están un poquito secas, ¿verdad? Ya. Eso me estaba pensando. Pero cuando la probé ahorita me di cuenta que está un poquito seco. O sea que se te hace un poquito difícil de tragar. Que está riquísimo, pero que todos los platos han salido están geniales, están espectaculares. O sea, más allá de la evaluación que le voy a dar, están muy ricos.
Está muy rico. Por ejemplo, las costillas les voy a dar un 8 por el simple hecho de que están un poquito secas. O sea, hay puntos en que te es un poquito difícil tragarlas, pero el sabor está tan rico que no te importa tenerlo en la boca por un poco más, ¿no? El corte transversal es un 9, definitivamente está súper bien hecho. Incluso la grasa baja súper fácil. Y la langosta es un 9, si no un 10, porque está brutal. O sea, la parte de afuera se siente la parrilla y la parte de adentro está súper jugosa. Jugosa, que posiblemente es la langosta más jugosa que he probado en mi vida. El congrí está bien, es un congrí normal, un congrí de 8 o 9, está perfecto según los estándares cubanos. Y bueno, los vegetales que acompañan el plato están también súper bien. A mí no me gusta un poco el boniato porque me parece que es un vegetal muy agresivo, o sea que el sabor es demasiado fuerte y te toma un poco el sabor de la cucharada en la que lo pongas. Bueno, acabamos de comer, pedimos torrejas de postre y la verdad que esta es una de esas cenas que te deja como que una sensación de placer, de ya estás listo para tirarte en la cama y dormirte el resto del día. El problema es que las raciones son muy grandes, o sea, para venir uno solo la verdad que está un poco difícil. Pero bueno, si vienes en pareja, te pides un costillar de esos de 2.000, 3.000 pesos y comen 2 personas, hasta 3 incluso, con una ración de costillas. Porque bueno, eso como que te limita un poco, ¿no? Pero la calidad de la comida, la calidad de la carne está fresca, queda crujiente por fuera, suave por dentro. Yo no soy un experto en carne, pero yo sé que si hay algo bueno de las cosas que están bien hechas es que tienen que bajar fácil. O sea, si algo te cuesta un poquito de trabajo bajarla a la garganta, es que no está perfecto. Y por eso le voy a dar un 8 a las costillas. Pero fíjense que es un 8, o sea, los platos medios que cuando voy al restaurante normalmente le doy un 7, un 6, y son platos buenos. Pero esto es un 8, porque el problema es que es algo único, es una experiencia diferente, está genial, la verdad. Vale totalmente la pena venir hasta aquí. De nuevo, les repito, no vengan solos, porque las porciones son demasiado grandes para una sola persona. Pero para 2, para 3, para algo familiar, totalmente recomendado. Incluso con el corte transversal que nos comimos, podían haber comido 3 o 4 personas. Lo único que tiene es torreja, que ya saben, no sé si lo saben, pero para el que no sea cubano, la torreja es pan, se mete en huevo, en leche y se fríe. Y la última vez que fui, por ejemplo, a San Cristóbal, la torreja estaba horrible. Una torreja que no bajaba, no bajaba de aquí. Te la metías en la boca, estaba tan dura que no te bajaba. Así que vamos a ver qué tal. El mesero, se lo pregunté, le dije, ¿está buena? Y me dijo, sí, está buenísima. Así que vamos a ver qué trae y ya enseguida les digo mis impresiones. Ya terminamos la cena en el Jardín de los Milagros y la verdad es que es una opción totalmente diferente a lo que vemos en La Habana. O sea, lo primero es que es mi primer lugar al que vengo, donde pagas la carne por peso. Eso jamás me ha pasado antes. Y lo segundo, la propuesta esta de que sea un jardín, de que tengas arriba esto con las abejas, las plantas, la verdad lo hace un lugar único. O sea, en resumen, por ejemplo, a este postre le daría un 7, un 7. Son unas torrejas a lo cubano, o sea, como mismo lo hicieras en tu casa. No están, no te vuelan la mente en plan de que estás en tu casa y piensas, uy, quiero repetir estas torrejas, pero están bastante ricas, suaves, se siente el sabor a caramelo, el sabor a pan, se siente un poquito el sabor a leche también. También, lo mejor que probamos el día de hoy, sin lugar a dudas, fue la langosta. Esa langosta al carbón fue posiblemente una de las mejores langostas que he probado en mi vida. Se sentía el carbón por fuera y por dentro estaba jugosito, suavecito, vaya, a otro nivel. La coctelería cumple, o sea, no te puedo decir que vengas por la coctelería y te sientes a tomarte toda la noche, porque la coctelería lo que hace es cumplir. O sea, mi michelada estaba bien, estaba decente, la sangría estaba muy rica al principio, pero por supuesto fuimos para arriba, hicimos la visita y cuando viramos se nos había derretido el hielo y entonces ya no estaba tan rica como vino al principio, ¿no? Y el gin tonic está un poquito flojo, pero nada que alarme tampoco. O sea, la coctelería cumple, mientras por otro lado la cocina te mata. O sea, el corte transversal que pedimos es un 9, sin lugar a dudas, y las costillas sería un 8 más o menos. Carne súper fresca siempre. Si vale la pena venir o no, ya les digo, solo no vengan porque es demasiada comida para una sola persona, pero una cita o con un amigo o con varios amigos en un plan familiar, algo de eso, está totalmente recomendado. Sí, no está en el centro de La Habana, está un poco aislado, pero si tienen la posibilidad de venir y son amantes de la carne, vengan. Además no se guíen solo por este menú que les voy a mostrar, sino también piensen que tienen res, tienen langosta, camarones, pescado, tienen todo lo que puedan querer. De los Milagros totalmente recomendado.
Espero les haya gustado el video. Recuerden, si les gustó, den like, suscríbanse, recomiéndaselo a sus amigos para que sepan en qué lugares de La Habana pueden venir a gastarse su dinero y en qué lugares no vale la pena. Y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.